Entiendo tu duda y escepticismo. Por desgracia, ha sido muy influenciada por la educación del control. Disculpen, pero creo que ese es un punto interesante, interrumpió Carlota la conversación. El problema que yo le veo a esta situación es que usted solo ha hablado con personas que piensan exactamente igual. Incluso ha pagado dinero para conversar con ellos. Carlota, dijo Marga asustada de lo que fuese a decir su amiga. Tranquila, Marga. Creo que tu abuelo se ha hecho preguntas muy buenas. Son parecidas a las que nos estamos haciendo nosotros. La diferencia es que nosotras vamos a resolver nuestras preguntas buscando muchas respuestas de distintas personas y fuentes. Es la regla número 1 del taller de ciencias. Todas las preguntas son válidas, pero debemos responderlas de la manera más completa posible. Si nos quedamos solo con una visión de las cosas, podríamos estar del lado equivocado, o no, pero nunca lo sabremos. Eso es parte de uno de los diálogos que suceden al interior de esta tercera edición del Universo según Carlota, dedicada a la vida extraterrestre y exoplanetas, autoría de la investigadora, científica, astrónoma, divulgadora, entusiasta, Teresa Paneque. ¿Cómo estás, Tere? Hola, muy bien, buenos días. Muy feliz de que estemos hablando de nuevo. Hemos hablado, creo, para todos los libros, Hemos hablado así para todos los que libros, Tere, efectivamente, y para mí siempre es un placer conversar contigo porque a mí me encanta tu entusiasmo y me encanta la energía que le pones para poder compartir con públicos amplios cosas que parece que fueran tan difíciles como es poder pensar y conocer y hacerse preguntas. Yo creo que a mí lo que más me entretuvo de este libro en particular, y además porque Carlota está creciendo, ¿no? Respecto a el ejercicio de hacerse preguntas, ¿no? Y de darle espacio a que no hay preguntas malas, que todas las preguntas son válidas, pero el tema es qué hacemos con ellas. Quizás sería buenísimo contarle a la gente respecto de dónde viene Carlota. Yo sé que te lo pregunté con el primer libro, pero vamos de nuevo a contar un poco la historia de en qué momento tú dices, está súper entretenido esto de las redes sociales, tu canal de Instagram especialmente, en Twitter también eres tremendamente activa, tienes muchísimos, muchísimos seguidores, hay mucho, mucho interés. Pero este es el tercer libro. ¿En qué momento se te ocurrió decir sería súper bueno hacer libros para poder compartir esto de manera más consistente y también literariamente, porque son libros, son novelas, digamos? exactamente. Bueno, la idea original de hacer un libro en el momento en el cual empiezan a hacer Carlota, que la invitación me llega en septiembre del 2020, viene de la editorial Planeta, probablemente motivada por mi alcance en redes, me escriben y me dicen, oye, ¿alguna vez has pensado en hacer un libro? Y yo creo que lo que ellos no sabían era que yo siempre fui y sigo siendo una persona muy entusiasta de la lectura. De pequeña yo lo que más hacía era leer, mi casa está llena de libros, no teníamos tele además en mi casa, entonces era leer, 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 leer y el sueño de mi vida era escribir un libro. O sea, yo siempre he dicho que para mí el primer momento que yo recuerdo haber llorado de emoción fue cuando me llegó el correo con la invitación de Planeta para que yo pudiera escribir un libro para niños y niñas, para un público joven. Y de inmediato, antes de que me dijeran cualquier cosa, yo les dije, quiero escribir una novela. O sea, yo voy a escribir una historia. Yo no voy a hacer un libro que sea una enciclopedia o un lugar donde uno pueda ir y encontrar las respuestas. Yo quiero que tenga personajes, quiero que sea un texto que sea atractivo para aquellas niñas y jóvenes que, como yo, disfrutan mucho de la lectura, disfrutan de un desarrollo de personajes, disfrutan de una historia y que de paso existe esta instancia de aprendizaje, ¿no? De paso existe esta situación en la cual Carlota, a partir de las cosas que le va pasando, cae dentro de la astronomía, pero como podrán ver bueno, el primero, el segundo, el tercero se pueden leer en orden, en desorden, Marga y sus otros amigos y amigas les van pasando otras cosas y van descubriendo otros gustos. O sea, este no es un libro donde solo hablemos de ciencia. De hecho, en el tercero hablamos un montón y un poco lo mencionabas en la parte que compartiste sobre las fake news, sobre el sesgo de información. O sea, tocamos muchas cosas que son relevantes, son actuales y creo que ayudan a que los jóvenes se sientan identificados con estos personajes, que es algo que para mí es un sueño. O sea, todo el concepto del libro es un sueño para mí. Bueno, y además les ha ido muy bien, son libros muy exitosos. El Universo según Carlota, Asteroides y Estrellas Fugaces es el primero, después Agujeros Negros y Explosiones Estelares, y ahora entramos a la vida extraterrestre y exoplanetas con esta nueva edición de El Universo según Carlota. Preguntarte desde ahí, ¿no? Porque como tú dices, son novelas,
Carlotas son libros que uno puede leer independiente de que si le interesa o no el mundo de la astronomía. Es difícil que, es difícil que uno se concentre un libro de Terepaneque si no le interesa el mundo de la astronomía. Pero, por ejemplo, yo no soy una particular entusiasta de ese mundo, pero tus libros me entretienen mucho porque están muy bien contados. Carlota es muy adorable. Y preguntarte también por ese ejercicio, ¿no? Por el crear personajes como objetivo mismo, no solamente como vehículo para dar información. Ahí hay una tensión que a mí me parece que en tus libros se resuelve muy bien. Mira, hasta ahora es algo que ha ido ocurriendo un poco de what, ¿no? Como de cómo yo voy sintiendo y realmente he tenido esta situación que yo recuerdo haber leído antes de autores, donde los personajes un poco me van contando qué es lo que va a pasar. A medida que estoy escribiendo, hay situaciones o maneras en las que me imagino la personalidad de Marga, la personalidad de Carlota, que probablemente de manera inconsciente se mezclan con amigas que he tenido, con mis propias experiencias. Yo siempre digo que Carlota no soy yo, pero yo creo que es inevitable que cuando uno está creando un personaje se le ocurran distintas situaciones o lo escriba de la manera que yo pensaría que podría reaccionar alguien, que probablemente sea como reaccionaría yo frente a alguna situación. Pero me ha pasado mucho eso, que empiezo a escribir la historia con una idea más o menos de qué va a pasar, tengo un diagrama más o menos de los capítulos, pero a veces eso cambia. En los capítulos ocurren situaciones donde digo, no, yo creo que Marga haría esta cosa, o yo creo que Dani diría esta otra cosa. Ha sido muy bonito. Me gustaría mucho a futuro poder quizás, además de seguir con la saga de Carlota, desarrollar más estos personajes y escribir otros personajes quizás más complejos, porque creo que es un área muy bonita. Creo que la literatura realmente crea mundos, crea experiencias y que puede servir de puerta de entrada a muchas preguntas, en este caso preguntas de astronomía y también preguntas de otros tipos dependiendo de qué libros vayamos leyendo. Pero es algo que disfruto tremendamente, que hasta ahora ha sido, como digo, de lo que yo creo que es lo que va a pasar, pero que a futuro me gustaría mucho poder quizás especializarme o formarme en tener alguna definición literaria un poco más clara de cómo hacer estas cosas. No, pero hasta ahora va impecable, déjame decirte, Tere, que los libros funcionan muy bien. No solamente, por supuesto, uno puede pensar, son libros para público infantil juvenil, están dentro de Planeta Lector, además que son las propuestas de Planeta para el plan lector de escolar. Pero fuera de ellos, yo comprenderás, yo leo un montón y yo los universos de Carlota lo paso muy bien leyéndolo, pues son muy fáciles de seguir y una cosa que me parece a mí siempre muy importante respecto a los relatos, que uno pueda imaginarse los personajes, quererlos, a su mundo, a su familia, etcétera. Ahora, también hay una cosa que nosotros hemos conversado antes y que yo sé que para ti es muy importante, lo es muy importante para mí también, y que tiene que ver con el universo de la representación, ¿no? Con que existan más imágenes que permitan que más niñas especialmente puedan pensarse como científicas. Es algo que tú constantemente estás hablando, es algo que tú misma te has instalado como un referente para decir, hola niñas, aquí hay mujeres haciendo ciencia de manera entusiasta, de manera apasionada, y lo pasamos increíble. Y quería preguntarte que a estas alturas, ¿no? ¿Cómo siente que Carlota misma también se puede transformar en un referente para las niñas? Tengo dos cosas que decir al respecto. La primera, yo ahora a final de año, bueno, yo estoy basada en Alemania, todo esto ha sido de manera virtual además, pero a final de año estuve 3 meses en Chile. Es el periodo más largo que he estado en Chile desde que me vine a hacer el doctorado y fue brutal. Yo no sabía de dónde salía tanta gente que había leído a Carlota. Uno tiene los números. Los libros, los primeros dos, han vendido más de 20.000 copias. Es una cantidad bestial. Y me acuerdo, de hecho, una de las cosas que hice fue ir al Movistar Arena a un concierto y el cantante dice, tenemos más de 15.000 personas acá, y yo miro el Movistar lleno y digo, oh, esta es la cantidad de libros que se han vendido, fue increíble. Pero hablar con esas personas que habían leído los libros, que vinieran niñas con el libro en su mano y me dijeran, yo soy Carlota, yo amo el arte y me encanta la ciencia, o que me dijeran los papás, las mamás, mira, no le gustaba leer, le compramos este libro para ver qué tal, le encantó. Profesoras y profesores que lo ocupaban en sus salas de clase. Fue algo muy, muy maravilloso. O sea, no tengo palabras para transmitir lo que significaba para mí hacer eventos de firmas de libros y que estuviera siempre 3 horas firmándolo. Significa mucho, no lo doy por sentado y jamás me lo habría imaginado, porque uno cae en esto de las redes y los números, ¿no? Como, sí, 10.000 personas vieron mi video. ¿Qué significa que 10.000 personas vean tu video? Es mucha gente.
Y lo otro que quiero decir es una experiencia más personal, que le regalé el libro a la hija de una profesora y la profesora después me viene a hablar y me dice, Tere, es que mi hija está fascinada, primero porque conoce a una autora. Y para ella eso es como, wow, conozco a una autora, porque su mamá es científica también, entonces conocer a una científica no es la gran cosa, pero conocer a alguien que escriba libros, impactante. Y segundo, porque a Carlota le gusta Taylor Swift. Carlota ve videos en YouTube. Carlota y Marga van al colegio. Y como que ella me decía, cuando lo íbamos leyendo, me miraba a mi hija y me decía, yo también hago esas cosas. Y esa es una reacción que me encanta, que las niños y niñas la lean y digan, oye, sí, y si Carlota, que no tiene las mejores notas, que le gustan un montón de cosas, puede encontrar interés en ciencia, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y si Carlota, su amiga, le gusta algo completamente distinto y son amigas, ¿por qué yo no me puedo juntar con gente que piense distinto? ¿Por qué yo no puedo hacer tales actividades? Y eso me encanta que hayamos podido lograr eso con Carlota. Y vuelvo a insistir en que esto para mí es un sueño, es algo que yo disfruto mucho de poder entregar, de poder hacer y que agradezco y leo cada comentario, cada opinión, porque quiero que esto siga ocurriendo y quiero que cada vez sea mejor y que sea algo que los niños, niñas, jóvenes y adultos, jóvenes de todas las edades puedan seguir disfrutando de aprender de una manera distinta, de una manera lúdica, de entregar también un producto que tiene posibilidad de ser material educativo en la sala de clase. Ujú. Además que también, no solamente en términos de contexto, ¿no? Y de la capacidad de identificar que tiene Carlota, sino también de las preguntas que se está haciendo. Y como tú decías antes, este es un libro que se hace, que explicita mucho lo que está sucediendo hoy día respecto a las noticias falsas, respecto a de dónde sacamos la información, de cómo conformamos nuestra mirada del mundo. Y quería preguntarte, Tere, quizás es una obviedad para preguntarle esto a una científica, ¿no? Pero pensando además que tú utilizas las redes sociales como tu principal medio de comunicación con las audiencias, también en esta, Carlota, es como una alerta, ¿no? Respecto a cómo nos informamos y cómo permitimos que algunas noticias nos creen realidad. 100%. Es una problemática que yo creo que no tenemos la solución. Quise ponerlo en el libro porque si vamos a hablar de extraterrestres, no podemos no hacernos cargo del primer pensamiento que viene a la mente de mucha gente, incluso quienes piensan que no es así, que es que nos están escondiendo que los extraterrestres han llegado a la Tierra, que el mundo científico no quiere decirnos la verdad, que hay algo, un gran secreto oculto. Yo creo que eso está en el inconsciente de la mayoría de la gente. El problema es cuando yo permito que esa idea evite que yo vea cualquier otra opción. Porque está bien que tú pienses, que es lo que de nuevo, lo que le decía Carlota al abuelo de Marga, está bien que tú te hagas cualquier pregunta. Y está bien que tú consideres la opción de que quizás te están ocultando la verdad. Pero entonces tú lo que tienes que hacer es ir y buscar. Está bien que cuando yo esté scrolleando en las redes, de repente vea una noticia y me llame muchísimo la atención el titular. Pero antes de darle clic a compartir, antes de enviarlo a los 200 contactos que puedo tener, leamos la noticia, analicemos, tengamos un análisis crítico de lo que yo estoy leyendo. Entonces yo espero que a veces algunas personas que lean este libro se sienten a pensar y digan, interesante, quizás debería demorarme 5 segundos más. Y antes de compartir, meterme y ver si es que lo que estoy leyendo está corroborado por alguna otra fuente. Ver cuál es la evidencia que apunta hasta que esta cosa sea cierta o sea falsa. Porque desafortunadamente, los videos donde yo veo un montón no sé, de imágenes o de extractos de película con bandas sonoras emocionantes y una voz en off que nos habla sobre cómo los alienígenas están entre nosotros o sobre cómo la Tierra va a explotar, tienen millones de views. Y si vengo yo y después digo, mira, en verdad no están así, esto es lo que sabemos, esto es lo que no, no se viraliza de la misma manera. A veces sí, a veces no. Es un poco extraño también el algoritmo en qué es lo que muestra. Pero lo que sí sabemos es que cuando tú empiezas a ver videos conspirativos, te tira y te tira y te tira y te tira cada vez más, porque nos engancha. Yo creo que nos gusta la idea de la conspiración, nos gusta la idea del misterio y el secreto. Y está bien que nos guste como misterio y secreto, pero tenemos que diferenciarlo de cuál es la realidad. Y es problemático porque también, claro, afecta en otras áreas que son mucho más directas. A nadie le afecta que las personas piensen que los extraterrestres están entre nosotros, pero sí afecta que la gente piense que el calentamiento global no es real o que piensen que las vacunas no son buenas para nosotros. Esas cosas sí tienen
consecuencias reales y consecuencias mortales. Entonces, yo creo que tenemos que meter todas las fake news y todas las conspiraciones en el mismo saco de la desinformación, de la falta de recursos para poder averiguar más y de la falta de pensamiento crítico. Y finalmente, por eso es tan importante que tengamos educación científica, porque la ciencia no es solamente para aquellas personas que vayan a ser científicos y científicas, sino que es una manera en la cual aprendemos a cuestionarnos y a encontrar las respuestas a esas preguntas. Y esas preguntas pueden ser de cualquier área, pero a través de ese proceso de pensamiento científico y de deducción científica donde yo pienso si algo puede ser real, busco evidencia, contrasto opiniones, puedo empezar a formar una sociedad con mayor capacidad crítica y con mayor capacidad de diferenciar entre lo que es falso y lo que es verdadero. Sí, de ahí también el valor de leer El universo según Carlota, porque más allá de la inspiración que puede tener y de que uno aprende un montón, yo aprendí un montón leyendo cada uno de los libros, pero este en particular, Vidas extraterrestres y exoplaneta, no les voy a dar el spoiler de finalmente qué es lo que terminan descubriendo Marga y Carlota, pero está toda, es como literalmente está toda la evidencia ahí, ¿no? Y es lo interesante de esa lógica de pensamiento que necesitamos sostener y especialmente cultivar en la gente más joven. Tere Paneque, como siempre, un placer compartir tu entusiasmo y conversar contigo. Te mando un abrazo que te llegue hasta Alemania, que estés muy bien y muchas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a ti por la conversación, por los comentarios del libro y ojalá que podamos seguir llegando a más jóvenes, a más familias, más personas entusiasmadas por aprender y por cuestionarse. Todas las preguntas son válidas. Todas las preguntas son válidas. El universo según Carlota, Vida extraterrestre y exoplanetas, ese es este tercer tomo, pero están los otros dos también disponibles. Publica Planeta, así que lo tienen ahí en su librería favorita. Gracias, Tere. Un abrazo. Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.